Muy bien, hermanos, qué gusto verles, qué gusto saludarles, de verdad, es un gozo estar en esta mañana sirviéndole a Dios, amén. No hay nada más maravilloso, hermanos, que estar en la presencia de Dios y poderles servir. Y el entonar estos bellos cantos, hermanos, yo creo que desde los cantos el Señor ya nos está llamando, ¿verdad? Ya nos está haciendo, nos está llamando a analizar nuestra vida cristiana, nos está analizando a ver cómo andamos en el amor de Cristo, amén. Ya desde aquí, hermanos, qué bueno estos cantos, pues tienen siempre un propósito espiritual, ¿verdad? Quitarnos toda la carnalidad con la que venimos arrastrando durante toda la semana y limpiarnos hoy, hermanos, un poquito nuestra mente, llenarnos con estas bellas palabras, bellas promesas a través de los cantos, pero también, como se dieron cuenta en este último canto, ahí el Señor nos pone en un aprieto, ¿verdad? Cuando nos dice, ¿cómo están? ¿Cómo ya no me amas? ¿Ya no te hace feliz mi presencia? ¿Ya no te acuerdas cuando te saqué de aquel lugar del lodo, del pecado? Vengan para mí, dice. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando. Y el Señor siempre está ahí presente. Amén. Así que hoy no es la excepción, como cada domingo vamos a ser bendecidos con su palabra. Y quiero que me acompañen, hermanos, usted ahí a su Biblia. Por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, donde hicimos la lectura principal. Y tenemos aquí, hermanos, una historia. Solamente vamos a leer, hermanos, del versículo 31 al 35 para tener un contexto de la palabra. ¿Están ahí? Yo voy a hacer la lectura, ustedes me siguen con su mirada. Dice ahí la palabra de Dios. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Bendito seas, Padre eterno. Gracias te damos en estos momentos, porque estamos a punto, Señor, de recibir tu palabra, la cual te pedimos, la bendiga, Señor, y cumple el propósito por el cual hoy va a ser anunciada y predicada en esta iglesia. Ruego por los oyentes que hoy vinieron, Señor, para que tú, desde este momento, Padre mío, trates con cada uno de ellos, háblales personalmente, no a sus oídos, sino a su corazón, Señor, para que reciban esta palabra y quede implantada, Padre eterno, de manera, Señor, que nunca se borre de su corazón, y al recordarla en cada momento, de lo que salga de su boca es de lo que está en su corazón escrito. Que así sea, Señor, y que se hable más de tu palabra, más de tu evangelio, y que esta iglesia tenga esa necesidad de explicar, de exponer y de predicar tu palabra a todo aquel que quiera escucharla. Te pido y te suplico, mi Dios, que tú obres a través de tu siervo, habla a través de mi boca torpe, Señor, y permite que esta iglesia sea edificada en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos en una historia más de los evangelios. La curación de un sordo y tartamudo. ¿Puede usted imaginar el problema que tiene esta persona de comunicación? Una persona sorda, y no solamente sorda, sino aparte tartamuda, por obvias razones. Esta curación que nos cuenta Marcos, hermanos, quiero que sepan que no es un simple relato de un milagro más de los tantos que hay en los evangelios. Está situado, quiero que vean, estudiantes, pongan atención, está situado el evangelio en una posición estratégica para transmitirnos un mensaje muy especial a través de la curación de un sordo y tartamudo. Y la pregunta es, ¿nosotros sabemos escuchar bien? Hay una enorme diferencia. La primera mitad del Evangelio de Marcos, hermanos, nos presenta a Jesús como el enviado de Dios que cura enfermedades. Amén. Expulsa el mal del mundo. Amén. Y es capaz incluso de dar vida donde ya ha llegado la muerte. Amén. Eso es nuestro Señor Jesús, es nuestro Salvador. Todo, hermanos, está dispuesto de forma muy inteligente. Recuerden, hermanos, que en quien traza la Biblia es el Señor. Amén. La Biblia es la palabra de Dios y está trazado de manera que el Señor lo ha puesto de una manera muy inteligente, de manera que el poder de Jesús queda cada vez más subrayado hasta llegar a la curación de la hija, por ejemplo, en la historia anterior, de la hija de la mujer sirofenicia,
el pasaje inmediatamente anterior al que leemos ahorita, y en el que Jesús, con unas sencillas palabras, expulsa un demonio a distancia. Fíjense nada más, el poder de Jesús a distancia por la madre de una niña que simplemente se lo pidió. Así es de poderoso nuestro Señor Jesús. Amén. En contraste, vamos a encontrar, hermanos, un contraste en esta curación. Y es donde quiero que pongan especial atención porque está situado ahí. En contraste con las otras curaciones o manifestaciones de poder de nuestro Señor Jesucristo, que son cada vez más sorprendentes, ahora Jesús en esta historia, hermanos, pareciera tener un poquito de dificultad para abrir los oídos y desatar la lengua de un sordo tartamudo. Pero nada más lejos de la verdad. Pero quiero que vayan, hermanos, versículo 32. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. Y vean, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Desde aquí vamos a ver este capítulo, esta porción tan interesante. Los amigos del sordomudo obviamente estaban convencidos de que Jesús podía y quería sanarle. Pero llegaron demasiado lejos al decirle al Señor Jesús cómo debía hacerlo, ¿verdad? Le dijeron, pon las manos encima de él. O sea, diciéndole a Jesús cómo lo iba a sanar. Y muchas veces, hermanos, el cristiano cae en ese error, ¿verdad? Quererle decir a Jesús cómo hacer las cosas. Imagínense nada más qué cosa tan absurda y fuera de toda realidad espiritual. Y obviamente, hermanos, estos hombres, estos amigos, tal vez habían escuchado alguna ocasión anterior que Jesús había realizado sanaciones poniendo la mano encima de la persona. Esto no es nuevo, esto lo sabemos y ellos lo sabían y creyeron que esa era la manera en que se debía de hacer con su amigo. De la misma manera que lo hizo con otros, pues de la misma manera con ellos. Pero el Señor nos muestra algo diferente, porque no es una equivocación limitar la forma que el Señor tiene de obrar con las personas, porque el Señor, hermanos, sana como Él quiere a las personas. Y lo sigue haciendo hoy hasta estos momentos, de hecho, en estos días. De hecho, hermanos, Jesús no aceptó sus indicaciones y trató con el sordomudo de una forma única, que es lo interesante de esta enseñanza. No debemos, hermanos, olvidar nunca que el Señor es soberano. Amén. El Señor es soberano y en sus métodos también. Y cada persona tiene necesidades diferentes. En ocasiones, hermanos, cometemos el error, ¿verdad? Normalmente, cuando se trata de curar enfermedades, decirle a una persona que te dice, fíjate que tengo este problema de salud, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, tengo aquello. Pues ¿por qué no tomas esto, aquello? A mí me sirvió. Pues sí, a ti. Pero todas las personas son diferentes. Y Jesús, en la sanidad de los milagros, también tiene ese conocimiento. Y también sana de manera diferente porque tiene propósitos muy específicos en la sanación de cada persona. Y aquí es algo que vamos a ver y nos vamos a sorprender. Porque, hermanos, al querer determinar al Señor en su forma de proceder con nosotros, perdemos sus bendiciones. A veces, hermanos, nosotros venimos en oración, no estoy diciendo que esté en pecado, venimos en bendición, en oración, decirle al Señor, Señor, pues quiero que tú me ayudes a realizar esto, quiero que tú me prosperes en hacer eso, quiero que tú, o sea, ¿se dan cuenta? Quiero. En lugar de orar y decirle, Señor, si es tu voluntad, permíteme, bendíceme, que haga esto, que haga aquello, que cumpla lo otro. Es lo mismo que sucedió aquí, nada más que estamos en un tema de sanación. Así que el Señor trató de una forma única para enseñar no solamente a sus discípulos, sino también el propósito que tenía con la sanación de este hombre. Qué complicado, hermanos, qué complicado es esto. Así que nosotros no deberíamos, hermanos, jamás debatir
los métodos que el Señor utiliza para sanar a uno y a otro aún en estos tiempos. Tal vez, hermanos, esta vez podemos ver que necesita nada más y nada menos Jesús para sanar a este sordo y tartamudo, hacer 7 cosas. ¿Lo había notado? Hoy lo va a notar. Para sanar a una persona, Jesús hizo 7 cosas. Quiero que ponga usted mucha atención, hermanos, precisamente ahí, en esta porción que hicimos, porque aquí están las cosas que el Señor hizo. Vean, desde el 33 empieza a hacer las cosas, 7 cosas diferentes. Primero, ¿qué es lo que hace? Tiene que apartar al enfermo de la gente. Número 1. Número 2, pone los dedos en sus orejas. Número 3, escupe. Número 4, toca su lengua. Número 5, levanta los ojos al cielo. Número 6, suspira. Y número 7, dice una palabra ni en griego, ni en ¿cómo se llama? En hebreo, sino en arameo. El idioma más antiguo que se hablaba en esos tiempos, que es la palabra efata. Y inmediatamente Marcos da la respuesta. ¿Qué significa? Sé abierto. Precisamente, pero fíjense, son 7 cosas. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Que encontramos el número 7 en muchas ocasiones, ¿verdad? Y aquí no es la excepción. Si usted es estudiante de la Biblia, desde aquí se lo dejo de tarea, vea lo que el Señor le quiere enseñar a usted, que ya le enseñé cómo estudiar la Biblia. Ahora, vamos a ver, hermanos, la forma en la que el Señor le sanó nos resulta un tanto extraña, porque veíamos que incluso le sacó un demonio a una niña de distancia, curó a un endemoniado y hizo un montón de cosas sin recurrir a tantas cosas. Pero esto, hermanos, es porque no logramos pensar ni sentir como el sordo y tartamudo. Usted, amado hermano, ¿escucha bien? ¿Escucha bien? ¿Usted habla bien? Me refiero a esta condición. Usted no es sordo, ¿verdad? Usted tampoco es tartamudo. ¿Amén? Muy bien, gracias a Dios. ¿Seguros? Vamos a ponernos en el lugar de esta persona. Imagínense ustedes, hermanos, que llega el pastor. Ustedes saben que hace tiempo mi corazón quería aprender el lenguaje de señas, ¿verdad? Y todavía está en mi corazón, pero es complicado, es difícil. Imagínense, hermanos, que yo llegara así como en la mañanera de los noticieros de nuestro presidente y llegara yo sin más ni más y les comenzara a decir a ustedes: ¿qué les acabo de decir? No entendieron, ¿verdad? Les acabo de decir, hermanos, un lenguaje que hoy se utiliza con los sordos. Y ese lenguaje, hermanos, vemos que Cristo rompe barreras. Cristo, hermanos, no se limita. Cristo, hermanos, aquí está rompiendo lo que es el verdadero, ¿cómo le llaman? ¿Lenguaje qué? Inclusivo, ¿no? Las tonterías que hoy mencionan por ahí. Este sí es un lenguaje inclusivo, hermanos. Les acabo de decir: buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto poderlos ver el día de hoy. Cristo los ama. Eso sí se lo sabía, mire, se los había enseñado. Pero fíjense, hermanos, ese es un lenguaje hermoso, porque, hermanos, rompe aquella barrera que el ser humano pone por egoísmo. Y todavía está en mi corazón, así que les pido que oren, hermanos, para que de verdad pueda yo hablar este lenguaje, porque es algo que el Señor ha puesto en mi corazón y estoy enamorado. Yo estoy enamorado de ese lenguaje. Y a veces, hermano, creo que en esta iglesia tengo que hablar así. Yo creo que tengo que hablarles de esta manera, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a entender lo que esta persona estaba sintiendo. Porque, hermanos, gracias a Dios, de una manera literal, no tenemos una persona que tenga este problema, ¿verdad? ¿Seguros?
porque en la iglesia de un pastor de nosotros, de este grupo, un pastor Charlie, ustedes algunos lo conocerán, famoso por su pan, excelente pan, y tiene una familia que tiene un hijo en esa condición. Y el día que yo les estaba enseñando esto, hermanos, el pastor logró transmitirle esas sencillas palabras. Y el niño lloró. Y ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo, pero entendió a la perfección que Cristo lo amaba. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el poder de Jesús. Y aquí lo está haciendo con este hombre, por eso lo toma aparte y hace algo diferente. Así que tenemos que entender que al no poder expresarse correctamente por su incapacidad, aquel hombre que tenía que usar gestos inclusive, podemos imaginarnos sin dificultad que señalaría sus oídos para indicarle a Jesús que no lo podía escuchar. Mas sin embargo, hermanos, en el lenguaje de los sordos, usted no puede inventar señas. Usted no puede decir, quiero que usted me entienda lo que yo le quiero decir porque no puedo hablar. Y obviamente a su manera este sordomudo le decía al Señor Jesús, pues, y podemos entender de manera literal que no podía escucharle ni tampoco podía hablarle porque la verdad, pues, su lengua estaba trabada. Y hermanos, pues, tampoco podía hablar por la misma situación de que no puede oír. Alguien para poder hablar tiene que saber escuchar. Y eso es lo que pasa con nuestros pequeñitos, con nuestros niños. ¿No es así? Nuestros niños van a aprender a hablar cuando nosotros les empezamos a hablar de una manera correcta. Ellos van a imitar. Atención, papás que tienen niños pequeños, deje de decirle al niño, hablarle en ese lenguaje, ¿cómo le llaman? Diminutivo. Pásame sus calcetincitos. Pásame ¿cómo le llaman al biberón? Tu biberoncito. Y empiezan a hablar así en balbuceos como ellos, hermanos. ¿Cuánto cree que va a tardar su hijo en hablar correctamente? Tiene que hablarle a sus hijos, a sus hijas, como lo que es. Yo sé que usted ama a sus hijos, no le estoy criticando su manera de educar, por favor, tómelo con madurez. Yo sé que usted le habla a sus hijos y le habla, por ejemplo, Ricardito, ¿cómo estás? Bastante, pero pues yo creo que ya está bastante crecido. Como para todavía hablarle crecidita, hablarle así, y a nuestros hijos, yo sé que usted lo hace de cariño, pero eso también lo limita, ¿lo sabía? Si usted le habla a sus hijos en diminutivo, los limita a ser pequeños. Háblele cómo se llama. ¿Para qué utilice el diminuto de su nombre? ¿Qué no quiere que crezca y que madure? ¿O por qué creen que hay niños de 30 y 40 años? Porque los papás siguen ahí, ay, es que no se vaya a resfriar, déjale, de paso me pongo de su tapete, no, hermanos. Hay que dejarlos crecer, amén. Bueno, vamos aquí, hermanos, este es el caso donde Jesús está respondiendo su petición y tal vez lo hacía por medio de gestos similares, pero seguro que el sordomudo, lo estaba entendiendo, como el lenguaje que les acabo de mostrar en la actualidad. Dice el versículo 34, Marcos 7:34, dice, y levantando los ojos al cielo, vean, o de las cosas que hizo Jesús, y levantando los ojos al cielo, gimió. Vean, hermanos, estos dos detalles son muy significativos. Primeramente, Jesús eleva su mirada al cielo. ¿Para qué? Para indicar que la ayuda que el sordomudo necesitaba había de venir de Dios. Amén. Y que Jesús actuaba en unión con él. Porque Jesús vino del cielo. Amén. Así que volteó al cielo para que entendiera de dónde iba a venir la bendición a este hombre. Desde ahí, hermanos, si se dan cuenta, el lenguaje corporal de Jesús ya lo estaba sanando. Ya le estaba mostrando al sordomudo que su bendición, que mirara hacia arriba y de arriba iba a venir su sanación. Esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Ahora, pues el segundo nos dice que el Señor gimió. No lo malentiendan de un quejido
o de algo, sino más bien, hermanos, este gemir de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con una muestra del profundo dolor que su alma sentía por la carga tan terrible de sufrimiento que los hombres, como este sordomudo, llevaban a causa del pecado. Ese es nuestro Señor Jesús. Él, hermanos, gime, exclamando un dolor por cada pecado, por cada consecuencia de cada pecado que nosotros nos acarreamos. Fíjense qué bueno es nuestro Señor. Y vean aquí, hermanos, porque aún no acaba, ¿verdad? Está en el proceso de sanación, porque la escena, hermanos, es realmente reconfortante y de mucha bendición, porque nos recuerda a nosotros lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, donde nos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de todas ¿qué? Necesidades. ¿Qué necesidad tiene usted hoy, hermano, hermana? Usted no vino aquí por casualidad. El Espíritu Santo lo movió porque usted tiene una necesidad. Aunque usted no la quiera reconocer, sabe que le estoy diciendo la verdad. Usted tiene una necesidad y la primera es oír a Jesús. Y ya con eso, hermanos, ya ganó. Ya con eso tiene para mostrar tanto agradecimiento, pero yo sé que tiene algo en su corazón. Necesita sanar algo. Necesita usted sanación de algo que Jesús y usted saben en esta mañana. Hoy puede ser ese día. Pero primero, escucha a Jesús. Amén. Escucha a Jesús. Jesús no les está hablando así. Les va a hablar con voz audible, así que dejen que Jesús les hable, hermanos. Muy bien. Si nosotros tenemos este pasaje, hermanos, de Hebreos, pues es reconfortante porque Jesús se compadece por nosotros mientras intercede ante el trono del mismo Padre en el cielo. Amén. Qué bendición, hermanos. Ahora, después, para seguir en la historia, Marcos, más adelante, también nos muestra la curación parecida a la de un ciego que es conocido como el ciego de Betsaida, en la que el enfermo recupera la visión poco a poco, con gran esfuerzo. En medio de estos dos pasajes encontramos un diálogo de Jesús con los discípulos que nos dará la clave para entender el conjunto. Vayamos ahí, hermanos, Marcos 8:22. Allá adelantito. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Se dieron cuenta que es lo mismo? Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Un proceso similar. Por eso tenemos un contexto de dos sanaciones en un contexto similar. Y esto nos ayuda a entender porque en el versículo 18 de ese mismo de Marcos 8, versículo 18, vean lo que dice el Señor. Es una pregunta, pero esa pregunta se la hace a sus discípulos y a todo aquel que le oye. Así que hoy se la está haciendo usted. Hermano, ¿usted oye esta mañana? Muy bien, vea la pregunta que le hace el Señor Jesús en esta mañana. Versículo 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Es una pregunta que está haciendo el Señor Jesús hoy en esta mañana a cada uno de ustedes, de manera personal, de manera particular. Dice nuevamente, teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Pregúntense y respóndanse. ¿Tienen ojos? ¿Y realmente ven? ¿Tienen oídos? ¿Pero esta mañana realmente están oyendo? ¿O no lo recuerdan? ¿Qué preguntas, verdad? El ver, hermanos, y el oír de los enfermos curados que acabamos de leer, con dificultad, eran signos, hermanos, en realidad de lo que el propósito de Jesús lo hizo. Eran signos de un ver y un oír más profundos, más importantes de oír superficialmente o ver superficialmente. La sordera
y la ceguera de los enfermos son en realidad, hermanos, la incapacidad de los discípulos y de todo el que le oye y de nosotros para aceptar y entender a Jesús y entender su mensaje. Porque hasta hoy, hermanos, muchos cristianos siguen estando sordos y siguen estando tartamudos. Pero hoy puede ser el día de esa sanación. Vea lo que dice Hechos 28. Vaya, hermanos, con el apóstol Pablo. Vamos al último capítulo del libro de los Hechos. Vea lo que dice a través del Espíritu Santo el apóstol Pablo. Hechos 28, versículo 26. Ya llegó. Dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Estudiantes, dígame usted, ¿cuántas Y ve ahí? ¿Ya las contó? Parece que son 7, ¿verdad? Las mayúsculas. 7. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es la Biblia. Qué interesante es este libro, que muchas veces solo lo oímos superficialmente. Necesitamos ser sanados, hermanos, de nuestros oídos para escuchar. Y he aquí, hermanos, la diferencia. La Biblia, hermanos, nos muestra y nos narra y nos enseña que no es lo mismo oír y escuchar. Se parecen, pero no es lo mismo. Así que vamos a ver, hermanos, en la Biblia la diferencia entre oír y escuchar radica en la actitud y la respuesta a lo que se oye. Oír es la simple percepción del sonido, mientras que escuchar implica atención, comprensión y, por supuesto, acción y obediencia a escuchar. La Biblia enfatiza la importancia de escuchar la palabra de Dios, no solamente oírla para recibir sus bendiciones y crecer espiritualmente. Si usted quiere recibir bendiciones, necesita escuchar, no solamente oír, necesita escuchar. El acto de oír, hermanos, en la percepción física, solamente es un acto físico, donde el sonido llega al oído y es procesado por el cerebro. Y es una acción pasiva. Cuando es una acción pasiva, no requiere un esfuerzo consciente o intencional. Simplemente ocurre cuando hay sonido y el oído funciona correctamente. Por eso yo les decía, hermano, ¿usted oye esta mañana? ¿Sí escucha esta mañana? Es natural, ¿verdad? Usted tal vez tiene que poner el despertador para levantarse hoy domingo, pero lo oyó. Si lo pone, lo oyó y se despertó. O si tiene la bendición de tener gallos, pues lo van a despertar a la hora que Dios dice, ¿verdad? Amén. ¿O no? Bueno, así es. ¿Qué dijo Job? ¿Quién eres tú para el hombre para que de mañana lo visites? Nos manda un gallito, ¿verdad? En lugar de estar odiándolos, dele gracias a Dios. Son una bendición los gallos, hermanos. Nos ayudan a despertarnos temprano. Pero usted lo oye natural. Amén. Oye los carros, el canto de los pájaros, el ruido en general. Lo oye de una manera natural porque no se esfuerza, o sí. Pero para escuchar hay una enorme diferencia. En la Biblia, hermanos, a menudo se menciona cómo la gente oyó en los evangelios, sobre todo la predicación de Jesús o la enseñanza de los profetas, pero no necesariamente la escucharon, en el sentido de responder a ellas y de obedecerlas. Cuando solo oímos, escuchen bien, iglesia, cuando solo oímos la enseñanza de Jesús de manera simple, pasiva, difícilmente la vamos a poner por obra. Difícilmente la vamos a poner en obediencia. Porque venimos y estamos aquí oyendo. Oyen al hombre que está hable y hable detrás de ese púlpito, que ya se calle. Pero
Cuando se les dice a través de la Biblia la voluntad de Dios que usted tiene que hacer, si usted no la escuchó, no la va a hacer. Es como sus hijos. Sus hijos no le van a obedecer hasta que no le escuchen. Y es bien sencillo. Usted como mamá, porque es la primera, ¿verdad? Hijo, Ricardito, haz tu cuarto. ¿Y el hijo? Hijo, Ricardo, haz las cosas que te mandé. Y el hijo por ahí. Ya cuando de verdad le sale a lo que es una mamá bíblica, no voy a gritar, ¿verdad? Ay, sí, mamá, ahí voy. ¿Y me explico? ¿Hasta qué tiempo obedeció el muchacho? Hasta que escuchó con atención la mamá que ya se estaba quitando la poderosa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Si queremos que los domingos nos hablen, hermanos, Dios los bendiga, ustedes son muy buenos, hermanos, la bendición de Dios es para ustedes. Miren, vamos a esforzarnos en la santidad, deje de estar viendo los relojes, deje de estar viendo los celulares, póngame atención. ¿Qué va a hacer usted? Solamente está oyendo, por eso está distraído con los relojes, contando los hoyitos de las sillas, ¿verdad? Viendo a ver si planchó bien el pantalón o la blusa o no. Solamente está oyendo. Pero si escucha, va a entender que Dios no le está pidiendo si quiere oírle. Porque dice el Señor que el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y qué necesidad habrá, hermanos, de tener que gritar? Pero a veces es necesario. ¿Qué hicimos el jueves, hermanos? ¿Se acuerdan de la enseñanza del jueves? No, pues ni vine, pastor. Sí, ya me di cuenta. El silencio. ¿Dónde habla Dios? En el silencio. ¿Y qué estamos aquí estudiando? Alguien que no podía oír, que toda su vida había estado en silencio. Vean, hermanos, qué importante, qué especial es esta enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando nosotros logramos escuchar la palabra de Dios, es cuando lo obedecemos y somos obedientes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ni obedecemos ni hacemos su voluntad porque solamente somos oidores y no hacedores de su palabra, dice Santiago. Amén. Y aquí ya no queremos decir amén. Ahora, les voy a enseñar lo que es el acto de escuchar. El acto de escuchar, para que empiece a diferenciar de lo que es oír, es atención con comprensión. Escuchar implica prestar atención a lo que se dice y trata en su máximo esfuerzo de entenderlo y darle un significado. ¿Me está escuchando o me está oyendo? Eso no me da ni me tiene muy tranquilo, ¿verdad? En diferencia de oír, hermanos, que es pasivo, escuchar es activo y deliberado. Es una acción intencional donde se elige, fíjense, iglesia, donde se elige enfocarse y procesar la información recibida. Por eso usted tiene que estar atento al que predica. No al niño que sale al baño, no a la mosquita que le está dando lata por ahí. Hermano, ¿viene a escuchar a Dios o viene a jugar a escuchar a Dios? Esa es la gran diferencia. Y a veces, hermanos, siempre les decimos de broma, salen nuestros pequeñitos con su necesidad de ir al baño, ¿verdad? Que ni tienen ganas, pero bueno, ya saben cómo son los niños, también los adultos. Y pasa el niño y van. ¿Por qué hace eso, hermano? Es que me distrae, pastor, porque no viene a escuchar. Viene a oír nada más. ¿O no? Es la verdad, hermanos. No quiero ofender a nadie, hermanos, pero es una realidad. Una iglesia de muchos oyentes poco puede hacer. Necesitamos gente que escuche. Necesitamos cristianos de verdad que escuchen a Jesús. ¿Por qué? Porque el escuchar, la inminente evidencia de que escuchaste es acción y obediencia. Escuchar en la Biblia, hermanos, a menudo conlleva una respuesta, una disposición
a obedecer o a actuar de acuerdo con lo que se ha escuchado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Ser santo porque yo soy santo. ¿Cuánto usted esta semana practicó la santidad? ¿Solamente la oyó o la escuchó? Cuando usted escucha este versículo, practica la santidad. Cuando solamente lo oye, es un versículo más de la Biblia, ¿verdad? Esa es la realidad. Así que, hermanos, por eso Jesús en ocasiones en sus evangelios, incluso también en las cartas de Apocalipsis capítulo 2 y 3 a las iglesias de Asia, termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí está, pastor, usted se equivocó, dice oír. Ok, no, hermano, si usted estudia la etimología de su raíz, si dice el que tiene oídos para oír, que oiga, es correcto, así lo dice. Pero la palabra que dice al final, que oiga, se traduce que escuche, que atienda, que esté presente. En eso se traduce esa última frase de Jesús cuando dice que oiga. ¿Cómo puede usted oír algo, hermanos, si no está presente? ¿Se da cuenta de eso? Y qué triste es, hermanos, que muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos presentes. Parece ser una ironía, ¿verdad? Pero estamos, pero no estamos. Venimos a oír, pero no escuchamos. Por eso dice el apóstol Pablo en Hechos 28, con los ojos ven y no perciben. Porque tampoco, hermanos, es lo mismo ver y observar. Son dos diferentes. Y ya les enseñé la diferencia en eso. Y les dije, ahora les voy a enseñar lo que es el oído, porque también viene. Y vemos, hermanos, que en la iglesia estamos, pero no estamos. Oímos, pero no escuchamos. Y por eso dice el Señor, con sus oídos oyen pesadamente. Y la consecuencia es que el corazón se engrosa. En términos médicos, eso es peligrosísimo. Cuando nuestro corazón, hermanos, a través de su circulación sanguínea, empieza a haber grasa, hay un peligro de infarto. ¿Y qué implica un infarto? La muerte. Entonces, en lo espiritual, hermanos, podemos entender que una persona que se engrosa en su corazón de manera espiritual, muere espiritualmente, porque no oye, no ve. Y su corazón se hace tan pesado, hermanos, que se hace lento, se ralentiza y por eso no obedece, no hace las cosas del Señor. Y todo, hermanos, empieza simple y sencillamente por diferenciar la palabra oír de escuchar. Porque oír, hermanos, es que te entra por un oído y te sale por el otro. Así de literal es. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Ahora, ¿ven por qué la importancia que Jesús hizo con este hombre? Lo llamó aparte. No atendió cómo debía de curarlo según sus amigos, sino tenía un propósito muy especial y después vemos que lo hizo lo mismo con el de Betsaida. Porque tiene propósitos, hermanos, y el Señor tiene un propósito con usted el día de hoy. Solamente, hermano, le pido, ruego que escuche a Dios. Amén. A mí siquiera, óigame, oiga lo que yo digo, pero escuche lo que dice Dios. Amén. Escuche lo que le tiene que decir, hermanos. Porque la Biblia enfatiza, hermanos, que el escuchar, la importancia de escuchar la palabra de Dios para recibir sus bendiciones es no solamente oírla. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 22, ser, ¿qué? Hacedores, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Venimos a la iglesia, hermanos. ¡Ay, qué bonita predicación! Ok, gracias a Dios. ¿Cuánto practicó de ella? Solamente vino a oír. No la escuchó realmente. Y hay aquí donde se ve la evidencia en la santidad, en la obediencia, en el compromiso, en todo lo que tenemos que hacer con el Señor. Y eso no es los jueves ni los domingos, hermanos, es toda la semana. Amén. Porque Dios no es un Dios dominical. Amén. Si para usted Dios solamente es un Dios de los domingos, usted tiene un Dios religioso y no es el Dios de este libro. Es un Dios de todos los días. Amén. Por eso tiene que ir a su palabra todos los días. Gracias a Dios por los que ya la están leyendo. Y fíjense, hermanos, termino. La última parte. Vimos el proceso, hermanos, lo sanó y le dio una orden específica
Lo mismo que hizo con el ciego de Betsaida. Vean, vamos lo que dice. Dice en el versículo 36. Estoy en Marcos 7, versículo 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Vean, hermanos. ¿Por qué el Señor daría esa orden? Si se supone, hermanos, que entendemos que el Señor Jesús como Mesías vino primeramente para mostrar sus credenciales y mostrarle a la nación de los judíos que Él era el Mesías enviado, profetizado por Isaías. Y tenía que ser precisamente el cumplimiento de las profecías. Por eso empezó haciendo milagros. Pero ¿por qué les diría en esta ocasión? No se lo digan a nadie. ¿Han leído que también en otras ocasiones Jesús ordena que no se lo digan a nadie? ¿Cuál es la causa? Primero, hermanos, antes de ello, para que tenga usted el contexto, versículo 35. Después de que hizo lo que hizo en el versículo 34 y 33, dice, al momento fueron abiertos sus oídos. Y vean el doble milagro. Y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora, ¿qué importancia tiene esto, hermano? Enorme. Porque es un milagro aún más asombroso que lo hiciera oír. ¿Sabe por qué es más asombroso este milagro, hermanos? Porque una persona, cuando tiene este problema auditivo y empieza a oír por esos aparatitos que ahora les ponen, tiene que empezar a oír, aprender a oír para poder hablar. Y lleva tiempo. Nuestros hijos, ¿cuánto tiempo más o menos tardan en hablar bien? Usted es papá, usted debe de saber. ¿Cuántos? Más o menos, ¿eh? Porque algunos se comen la D, hablan mucho, tartamudean, así que es más arriba la edad. Pero bueno, dejémoslos barato. 3 años, está bien. 3 años para que usted no se lo tome así. Pero fíjense, hermanos, 3 años. Y conste que usted lo dijo. ¿Cuántos años duraron los discípulos con Jesús? ¿Y qué hicieron los discípulos? Hablaron bien. Conste que usted lo dijo. Si usted tiene más de 3 años de ser cristiano y no habla bien, hay un problema de audición. Tiene usted un problema muy serio de audición. Sigue siendo sordo. Yo no lo dije, hermanos, fueron ustedes. Yo se las iba a poner un poquito más sencilla, porque yo soy padre y mis hijos empezaron a hablar bien, hasta como a los 7, 8 años. Todavía se comían algunas palabras, y es normal. Algunos aprenden más pronto. Por ejemplo, tenemos nosotros un Gabriel, increíble, hermano. No, hermanos, les tengo una enseñanza muy especial, pero hoy no es el tiempo. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar. Y fíjense, hermanos, el milagro más sorprendente es que al instante también el sordo hablaba bien. No tuvo que aprender a oír. No tuvo que aprender palabras que nunca en su vida había escuchado. Sino que dice el Señor Jesús, hablaba bien. Si esto a usted no le sorprende, hermano, pues yo no sé qué le sorprenda, ¿verdad? Pero esto a mí me pone los pelos de gallina y me hace más buscar y buscar más a Jesús en este libro. Porque yo quiero oírlo. Yo quiero saber qué me tiene que decir. Yo quiero escuchar a Jesús. Yo no sé si usted quiere escucharlo o prefiere estar chismeando a un lado con su compañero. Pero, hermano, si no viene a oír, difícilmente usted va a crecer. Difícilmente usted va a poder avanzar y tener un lugar de liderazgo en una congregación. Acabo que ni quería, pastor. Pues si no son tortas de jamón, ¿verdad? Tú mismo te estás perdiendo las bendiciones del cielo. Qué interesante, hermanos. Pero vamos, les dio la orden. Que no lo dijesen a nadie. Sabemos, hermanos, que Jesús nunca quiso llamar la atención sobre sí mismo. Amén. Eso muestra su enorme humildad. Pero con estos 2 grandes milagros de sanidad, hermanos, nos deben de servir
estos debían servir como credenciales de que Él era realmente el Mesías anunciado por los profetas, como ya les dije en Isaías 35, Isaías 9, etcétera, etcétera. Y expresar también la compasión y el amor de Dios para con la humanidad perdida. ¿Por qué eso es a lo que vino Jesús? Por esta razón, hermanos, Jesús hizo constantes esfuerzos para evitar que se le conociera como el obrador de milagros. Porque mucha gente hoy en día solamente busca al Señor Jesús por eso. Y por eso, hermanos, muchos cristianos se contaminan y se conmueven y se alegran y juzgan su congregación. ¿Por qué no están en un estadio donde se hacen caravanas de sanidad, donde llenan estadios? Hermanos, ¿qué son esas personas? ¿Para qué buscan a Jesús? Solamente están buscando un milagro. Y cuando lo reciben, bien, gracias. Y muchos cristianos, lamentablemente así son. Venimos, hermanos, oramos porque tenemos necesidad. Amén. Venimos los jueves, ponemos en sus manos. Siempre hay prioridades, perdónenme, siempre hay prioridades más grandes que venir al Señor Jesús. Y queremos ser los primeros en recibir la bendición, ¿verdad? Si queremos ser los primeros, hermanos, tenemos que ser los primeros en venir a oírlo. Venir a escucharlo. Para que nosotros podamos saber qué tenemos que hacer. Y aquí hay un mandato, hermanos, en esto que el Señor hizo. Que no se lo dijesen a nadie. Pero vean, hermanos, que eso es parte de lo que Jesús por eso les dijo. Su misión y su ministerio iba mucho más allá de hacer milagros. Hermano, usted es un milagro. Su salvación es el primer milagro que Jesús hizo en su vida. ¿No debería estar eternamente agradecido? Suficiente para estar agradecido y venir a agradecerle junto con la iglesia. Así que, pero hermanos, Él busca otra cosa. Jesús busca la fe de las personas en su persona divina y en su palabra. Su misión es y será siempre la salvación de la humanidad. No un hombre famoso por milagros. Eso no lo necesita. Y no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús humilde que vino para servir, no para ser servido. Amén. Ese es nuestro Jesús. Por otro lado, hermanos, pues cada vez se desataba más la popularidad entre las multitudes, ¿verdad? Porque mientras más les decía, no lo digas, ahí van y lo dicen. Una desobediencia, hermanos, lo queramos ver como lo queramos ver, desobedeció. Y esta, hermanos, se volvía incontrolable y amenazante para su ministerio, porque como ya hemos visto, la euforia de las masas no obraba de acuerdo a los planes de Dios en cuanto al establecimiento de su reino y la necesidad de la cruz, y sigue siendo el mismo propósito. Si usted, hermano, solamente puede asombrarse donde una iglesia hay multitudes, pregúntese primero, ¿cuántos discípulos hay ahí? ¿Y cuántos creyentes? Y se va a encontrar la misma cantidad que en un aula escolar. ¿Cuántos alumnos y cuántos estudiantes? Y se reduce, ¿verdad? Es lo mismo. Pero, hermanos, la necesidad de la cruz es lo que tenemos que hablar. Amén. Esa fue la razón por la que Jesús mandó a la gente que no hablasen del milagro de nadie, porque atentaba contra el propósito de su ministerio. Pero la naturaleza es muy peculiar. La naturaleza humana es muy peculiar. El mandato de no difundir lo ocurrido provocó a la gente a hacer exactamente lo opuesto. ¿No suena familiar? Curiosamente, hermanos, en la humanidad, las prohibiciones suelen afectar a la gente de esta manera. Se les dice algo, que no lo hagan y hacen totalmente lo contrario. ¿O no lo ven sus hijos? ¿No hacen exactamente lo contrario de lo que usted les ordena? ¿No hace exactamente usted lo mismo cuando el Señor les ordena algo? Cuando el pastor les dice, hermano, hermana, es necesario hacer esto, corrija aquello, hace que lo hace a propósito. Lo hace adrede. Ese silencio lo quería escuchar.
Espero que estén meditando, ¿verdad? ¿Se acuerdan del jueves? ¿Puede usted mantener un minuto de silencio? Oh, sí, bien fácil, pastor. ¿Sin celular? ¿Sin pensamientos? De eso se trató el jueves. Dios hablándole a usted cuando logre usted obtener un minuto de silencio total. Deje su ruido mental. ¿Puede lograrlo? Qué interesante, ¿verdad? Pero vean, hermanos, es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Este hombre, sumido desde que nació en el silencio, tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo solo el jueves le pedí un minuto. Si usted a lo largo de esta semana no logró obtener ese minuto de silencio, es porque sigue el ruido en su cabeza. El ruido del mundo lo está tosigando y por eso sigue sordo. Sordo a la palabra de Dios, por supuesto. Ahora le pido, hermano, que se deje sanar hoy por Jesús. Deje que el Señor Jesús haga estas 7 cosas en su vida hoy. Deje que el Señor Jesús trate con usted de manera personal. No empiece a ver a su cónyuge, no empiece a ver a mamá, papá. Es personal hoy. ¿O qué no dice así la Biblia? Tomó a este hombre aparte o se llevó a los amigos. ¿Verdad que no? Aparte, trató con él solo. Porque la relación con Jesús, hermanos, se los vuelvo a repetir, se los va a repetir hasta el cansancio. Tal vez ya le caigo mal, pero es mejor que lo sepa. No es matrimonial. Obviamente hay un vínculo, ¿verdad? No es familiar. Es personal. Siempre debe de tener en cuenta eso, hermano. Y esta naturaleza, hermanos, es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho. Se nos dice que no hagamos algo y hacemos todo lo contrario. Lo mismo que sucedió con este hombre. Y nada ha cambiado, ¿verdad? La desobediencia, hermanos, nunca se va a justificar. Amén. Nosotros, en contraste, a pesar de haber sido mandados por el Señor a predicar el Evangelio por todo el mundo y contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, muchas veces callamos cuando deberíamos de hablar. Porque ahora se invierte, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, a nosotros el Señor ya nos sanó. Regrese a Hechos. Creo que lo tiene ahí en su pantalla. Pero vaya a la Biblia, hermanos. Deje de estar de perezoso. Vaya a la Biblia. Búsquelo. Hechos 28. Es más, estoy hasta pensando ya ni poner pasaje, hermanos. Hechos 28. Está ahí, versículo 27, perdón. Vean ahí lo que hizo el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Qué no es obvio? Cualquiera se podría burlar, ¿verdad? Pero está hablando los ojos espirituales. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. ¿Y qué dice el Señor? Y yo los sane. 7 cosas. 7 cosas que hay aquí en esta frase, en esta porción del versículo 26 al 27. 7 cosas que hizo con este tartamudo. ¿Cree que es casualidad? Hermanos, a nosotros el Señor Jesús ya nos sanó. Si usted recibió a Cristo de verdad en su corazón, de verdad, usted escucha al Señor. ¿O qué dice el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 27? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y luego? Y yo las conozco. Y me siguen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Acción con intención. Si usted escucha a Jesús, usted lo va a seguir. Si usted no escucha a Jesús, imposible que lo siga. Solamente lo oye, pero se pierde las bendiciones del Señor. Así que nosotros, en contraste con este mandato, tenemos un mandato de hablar, ¿verdad? Una vez que ya sanó el Señor Jesús nuestros oídos y desató la ligadura de nuestra lengua, tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar bien. ¿Qué cosa?
Efesios 6. Vaya a la carta de los Efesios. Vea lo que dice ahí el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, versículo 19. Luego desde el 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y remata diciendo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, ¿cómo debo hablar? ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús quiere darnos una plenitud de vida que desborda todo aquello que podamos imaginar. Pero nosotros, hermanos, como sus discípulos, seguimos empeñados en pedirle posiciones de poder, en discutir quién es el más importante, en buscar seguridades en las normas y las leyes que nunca nos van a dar libertad, en buscar y confiar más en mi trabajo, en mi capacidad, en mi sacrificio, que lo que hizo Jesús ya en la cruz. ¿Algo puede superar lo que hizo Jesús en la cruz? Decimos que no, pero con nuestros hechos lo confirmamos, ¿verdad? Cuando no venimos a obedecer ni a estar con Él cuando Él nos llama a su presencia. Hermanos, sabemos que Jesús puede arrancar el mal del mundo con un solo soplido, con la orden de su boca. Amén. Él expulsa a los demonios. Discúlpenme, esta frase la escuché, me causó risa, pero la quiero compartir. Jesús expulsa a los demonios sin despeinarse, ¿cierto? O sea, sin esfuerzo alguno. No empiece de legalista. Ay, pastor, ¿qué puede decir esto? Hermano, al final de cuentas así lo hizo, ¿no es así? Ni siquiera se despeinó. Pero le resulta muy difícil hacerse entender por nuestros corazones engrosados, endurecidos y desinteresados. Eso sí le cuesta trabajo al Señor Jesús. ¿Por qué? Y todo empieza, hermano, solamente por saber diferenciar el oír por el escuchar. Y eso es algo que hoy tiene que quedar claro, hermanos. Termino, hermanos. El pasaje de hoy, por tanto, está denunciando nuestra sordera, en la cual yo también me incluyo. Y a la vez nos está diciendo que Jesús sí puede liberarnos de nuestra incomprensión por esa incapacidad auditiva. Y Él está, hermanos, deseando hacerlo. La pregunta es, ¿usted desea ser sanado de sus oídos? Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Usted desea que Jesús destrabe su lengua? ¿Que sepa hablar bien el Evangelio? ¿Que sepa hablar bien de su palabra? ¿Que sepa expresarse bien? ¿Que no se justifique y crea que usted es el Moisés moderno? ¿Se sabe por qué le digo eso, verdad? Que Moisés era tartamudo. Digo, no sé si lo sabía, pero ya lo sabe. Por eso se justificaba, ¿verdad? No, Señor, no me mandes a mí. Yo soy torpe en el habla. Y hoy es la justificación de todos los cristianos. Ay, pastor, pues yo sí quisiera hablarle a mi familia, a mis amigos, pero es que no sé cómo hacerlo, hermano, bien sencillo. Venga a escuchar a Jesús, ¿cómo se hace? Es que no tengo tiempo, es que el sábado, es que mi trabajo. Lo siento, hermano, pues no puedo hacer por usted nada, más que orar, para que el Señor le quite esa grasa que hay en su corazón. No puedo hacer otra cosa. ¿Quiere usted aprender? Tiene que venir a escuchar a Jesús. ¿O quiere que se lo llevemos a la comodidad de su casa para que no se moleste? No cuente conmigo. Aquí hay que venir a trabajar. Amén. A escuchar a Jesús. Así que, hermanos, cuando lo logremos hacer, vamos a comprender a fondo su mensaje. El amor totalmente entregado sin reserva de nada, y hablaremos correctamente al mundo con palabras y con nuestra vida de este amor que nos inunda nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, les hago una pregunta nada más. Hoy, si Dios te ha hablado, si has escuchado a Jesús, ya sabe la diferencia. Deja que Jesús trate contigo aparte. No le preguntes ni le pidas permiso a nadie.
Aquí, esposas, no tiene que usted pedirle permiso al marido para nada. Amén. Deje que Jesús trate con usted aparte, de manera personal. Deje que cure tu sordera espiritual. Y pida en la oración que a partir de ahora no solamente sus oídos sean abiertos, sino que también su lengua se desate y pueda hablar bien. Y que también, hermano, a partir de hoy aprenda a escuchar todo lo que el Señor Jesús le tiene que decir todos los días de su vida. Cuando lo haga, hermano, su vida cambiará. Y entonces, hermano mío, será usted un discípulo de Jesús. ¿Viene usted hoy a oír a Jesús? ¿O escuchó a Jesús? Su obediencia dará la respuesta. Bendito seas, Padre eterno. Gracias te damos por tu bella palabra. Hemos sido bendecidos, mi Dios, en esta mañana, a ser rociados con ella, Padre, inundados en nuestros corazones, mi Dios.